7 secretos oscuros de Nicodemo, el hombre que ocultó el cuerpo de Jesús para siempre. La noche estaba oscura, la luna apenas cruzaba las nubes grisáceas, cuando se susurró el primer secreto de Nicodemo. Un hombre en las sombras de Jerusalén, portador de un enigma que podía cambiar la historia como la conocemos. ¿Quién era realmente este Nicodemo? ¿Y qué misterios guardaba bajo las piedras de una tumba que, se decía, había contenido a un dios? Muchos hablaban de su conexión con el Sanedrín, pero pocos conocían su verdadera lealtad. Aquel hombre había ocultado más que un simple cadáver. Las viejas leyendas de la ciudad contaban sobre un altar olvidado donde se realizaban rituales oscuros. Se decía que Nicodemo había sido el último en verlo por dentro. Su secreto era una mezcla de miedo y asombro. El rumor corría rápido, un juego de sombras, donde ni los más sabios podían distinguir entre la verdad y la locura. Porque, amigos, quien controlaba el cuerpo de Jesús podía cambiar el mañana. Imaginen cómo serían las cosas si aquel hombre, escondido entre los poderosos, mantuviera en sus manos la libertad o condena de sus creencias. Las voces del pueblo temblaban ante la idea de los poderes ocultos en manos selectas. Las noches de insomnio traían preguntas a millones. ¿Acaso Nicodemo había pactado con fuerzas que jamás debieron ser invocadas? Su rostro, según los que lo vieron en sus peores momentos, reflejaba una angustia que helaba el alma. Un silencio abrumante recorría las calles cada vez que se pronunciaba su nombre. Con cada día el secretismo de este personaje se volvía más inquietante, los murmullos masivos eran ecos de miedo compartido. ¿Pero qué pasaba exactamente en su mente? Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Nicodemo, en su soledad, se había convertido en un símbolo de la tensión entre lo que es permitido y lo que debe permanecer escondido. Las sombras de las paredes parecían abrazarlo, mientras él luchaba con el peso de su decisión. La idea de traicionar su fe lo taladraba, pero su deseo de proteger a su pueblo era más fuerte. Ese era su dilema, un hombre dividido, pero ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar? Algunos afirmaban que la tumba nunca había sido vacía, que su secreto podría estar guardado en las grietas de sus murallas. Pero si podría hablar, ¿qué revelaría? El futuro de muchos pendía de un hilo y, mientras este secreto permaneciera oculto, la historia seguiría en la penumbra. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de los oscuros secretos de Nicodemo? La brisa pesada de la madrugada traía consigo un aire de inquietud. Las calles de Jerusalén, todavía adormecidas, guardaban secretos en cada esquina. Nicodemo, mientras caminaba por los senderos empedrados, podía sentir el peso de los ojos invisibles que lo seguían. Aquella noche había tomado una decisión aterradora. Ya no podía permanecer en silencio. Con cada paso, vislumbraba sombras del pasado que lo atormentaban. Recordaba la mañana en que, con las manos temblando, había recibido el cuerpo de Jesús. La fragilidad de aquel ser, el calor que se escapaba poco a poco, lo consumía por dentro. ¿Qué has hecho, Nicodemo?, se preguntaba a sí mismo, como si aquel acto no hubiese sido más que un eco de traición. El frío tacto del cuerpo inerte le había dejado cicatrices invisibles en el alma. Al llegar a un pequeño rincón donde una antorcha parpadeaba, su mente se llenó de preguntas. Su deber como miembro del Sanedrín era seguir las reglas, pero la vida de un hombre colgaba de un hilo. Podía ver su sacrificio cruzándose con el destino de su pueblo. Y en ese instante se dio cuenta de que no solo era Jesús quien había muerto esa noche. También había muerto la esperanza de muchos que creían en la redención. Esta carga no es solo mía, murmuró en voz baja, pero las sombras parecieron reírse de él. Fue entonces cuando escuchó un leve susurro a sus espaldas. Una figura encapuchada emergería de entre los arbustos. Tienes que hacerlo, Nicodemo. Solo tú puedes portar este peso, decía la voz. Era un eco familiar de advertencias y promesas que nunca cumplirían. Nunca supo si aquel ser era un enemigo o un aliado, y ese pensamiento lo sumió en un mar de dudas. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?, cuestionó mientras su voz temblaba como la llama de la antorcha.
Su corazón latía a 1000 por hora, un ritmo desesperado que llenaba el aire con una presión insoportable. Deberías estar buscando al verdadero culpable, respondió la figura, y el viento trajo consigo el aroma de incienso y algo más, algo que constriñó su pecho. Era el símbolo que tanto había temido, el compromiso que podía arrastrar a su pueblo a un abismo de pánico y desesperación. El altar olvidado guardará más que solo un sacrificio. Allí está la clave. Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía ver el camino marcado por las leyendas, las viejas historias que hablaban de pactos y rituales. El altar. Ya no podía ignorar su existencia, era el lugar donde se intersecaban todos los destinos. ¿Pero quién estaba detrás de todo esto? ¿Quiénes eran realmente sus aliados? Con un golpe en el pecho, decidió qué camino seguir. La seguridad de su pueblo estaba en juego, y su lucha apenas comenzaba. Sabía que la noche de mañana sería crítica, había que adentrarse en la oscuridad con la esperanza de enfrentar lo que se había ocultado durante siglos. Voy a ir, dijo con firmeza, sintiendo que el miedo se transformaba en resolución. Pero no puedo hacerlo solo. Las palabras resonaban en el aire como un legado antiguo, mientras se alejaba hacia el amanecer, una única pregunta carcomía su mente, ¿y si lo que descubriera cambiara todo lo que creía? La certeza lo siguió de cerca, como un lobo esperando su próxima presa. Así comenzaba un viaje en el que se enfrentaría no solo a su pasado, sino a las sombras que acechaban su presente. Y mientras se perdía en el horizonte, las antiguas murallas de Jerusalén temblaron, preparándose para un desenlace que podría sacudir los cimientos mismos de la fe. ¿Estás listo para acompañarlo en esta búsqueda? Porque lo que Nicodemo pronto encontrará podría poner en jaque no solo su vida, sino el destino de todos. El día llegó sin compasión, aún antes de que el sol acariciara la tierra. Nicodemo se encontraba en el umbral de su hogar, una sombra en sus propios pensamientos. El aire fresco de la mañana parecía susurrarle advertencias que resonaban en cada poro de su piel, sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba aliados, personas que compartieran su preocupación. Pero la desconfianza era un manto peligroso, y temía que incluso los más cercanos a él pudieran estar en su contra. Se preguntaba si alguien más había sentido la misma inquietud que lo perseguía, qué tan profunda era la lealtad de aquellos que lo rodeaban. Con resolución, se dirigió al mercado. Su mente funcionaba a 100 por hora mientras se mezclaba entre la multitud, buscando miradas que le dieran señales de apoyo. Las mujeres vendían frutas y especias, los hombres discutían en voz alta sobre eventos recientes, pero el murmullo no lograba calmar su ansiedad. En ese bullicio nadie parecía estar consciente del peligro inminente que acechaba. Al llegar a un puesto de aceitunas, notó a un viejo amigo, Juan, un pescador de la región. Juan, llamó Nicodemo, atrayendo la atención del hombre. Necesito hablar contigo. La mirada de Juan se tornó seria. Su relación era de años, pero la reciente tragedia lo había distanciado de los hombres del Sanedrín. No sé si es el momento adecuado, Nicodemo, respondió, mirando a su alrededor, como si temiera ser escuchado. No hay tiempo para titubear. Alguien está manipulando las circunstancias a su favor, insistió Nicodemo, intentando leer la preocupación en los ojos de su amigo. Juan parecía debatirse entre el riesgo y el deber. Finalmente, tras un profundo suspiro resonante, Juan aceptó. Está bien, pero debes prometerme que no te meterás en problemas que no podrás manejar. No es solo tu vida en juego. Con la nodada en la garganta y el peso de una decisión aterradora, Nicodemo sintió algo parecido a la esperanza. Juntos se adentraron en una pequeña taberna, lejos de miradas curiosas, donde podían hablar con sinceridad. Era un refugio, pero incluso allí las sombras parecían acechar. Sin embargo, la conversación se tornó tensa. Mientras discutían sobre la figura encapuchada y las advertencias sobre el altar, el ambiente cambió. Un estruendo ensordecedor resonó en la calle. La puerta de la taberna se abrió de golpe y la figura del soldado romano, que buscaba a un disidente, los sorprendió. Su mirada fija se asomaba por encima de los hombros de dos hombres que entraron empujando con fuerza. ¿Qué hacen aquí?, exigió el centurión, con la voz firme y rutinaria, que era un eco de autoridad. Las conversaciones en susurros suelen tener motivos oscuros. Nicodemo sintió un escalofrío, el corazón le latía como un tambor en su pecho. En un instante había pasado de ser un simple consejero a un hombre atrapado en el fuego cruzado de la intriga y el miedo. Juan instintivamente se puso frente a él, decidido a proteger a su amigo.
Pero Nicodemo sabía que había que actuar y rápido. Salgamos de aquí. No podemos arriesgarnos, dijo, empujando levemente a Juan hacia la puerta trasera mientras los soldados hacían sus rondas. El aire se sentía cargado de tensión, como si el mismo día exigiera sacrificios. Mientras escapaban por callejones serpenteantes, Nicodemo sintió que el destino los acechaba más de cerca. No podían mantenerse en las sombras por mucho tiempo. Debían hallar el altar antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿dónde empezaría esa búsqueda? Las antiguas historias estaban tan diluidas como la fragilidad del tiempo. Nos dirigiremos a la cueva de los antiguos. Allí encontraremos respuestas, dijo con una determinación que no sabía si era suya o un eco de lo ancestral. Mientras corrían, la sensación de que eran observados aumentaba, los murmullos de la ciudad se convertían en una sinfonía de advertencias, como si Jerusalén misma estuviera gritando por ayuda. Y si sus pasos los llevaban a un destino que ya estaba decidido, cuando alcanzaron la entrada de la cueva, se dieron cuenta de que estaban al borde de algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginaron. La penumbra envolvía la entrada, y el aire se impregnaba con un olor a pólvora y misterio. Sin mirar atrás, se adentraron, sabiendo que lo que encontraran cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Pero estaban preparados para lo que podía surgir de aquellas profundidades oscuras, el eco final del silencio que los recibió resonó en sus corazones. La oscuridad estaba a punto de hablar. La cueva los recibió como un comedor oscuro y hambriento, devorando la luz que traían consigo. Nicodemo y Juan intercambiaron miradas, un lenguaje silencioso que hablaba de miedo y determinación. A medida que se adentraban, el eco de sus pasos parecía resonar con un ritmo siniestro, como si algo o alguien estuviera jugando con el tiempo. Esto no se siente bien, murmuró Juan, el sudor deslizándose por su frente en una mezcla de ansiedad y repulsión. Tal vez debimos pensar mejor en esto. Estamos demasiado cerca, respondió Nicodemo, su voz más firme de lo que sentía. Aquí hay respuestas, te lo prometo. Él mismo intentaba creerse esas palabras. Con cada sombra que se movía, sentía que el peso de los secretos de su propia vida lo oprimía, el aire se fue volviendo más denso. En la penumbra, las antiguas inscripciones de la pared parecían cobrar vida, susurrando historias de muerte y sacrificios. La luz de sus antorchas parpadeó y entonces, de repente, se apagaron. Juan se quedó inmóvil un instante, el miedo apretándole el pecho. En la oscuridad total, el eco los desorientaba, y la sensación de ser observados se intensificaba. Necesitamos encenderlas de nuevo, dijo Juan, tratando de mantener la calma. Pero sus manos temblaban no por el frío, sino por la certeza de que no estaban solos. Fue entonces cuando escucharon un susurro. Un murmullo que parecía venir de lo más profundo de la cueva. Alguien estaba allí. Nicodemo, más curioso que asustado, tomó un paso adelante, solo para ver una sombra escurrirse más allá de las rocas. ¿Era un hombre? ¿O el eco de alguien a quien conocían? Espera, gritó Juan, pero Nicodemo ya había seguido la figura. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, enfatizando la claustrofobia del lugar. La voz continuó, dicen que quien busca la verdad encontrará más que respuestas, encontrará su destino. Cada palabra poseía un eco filosófico que resonaba en el interior de Nicodemo. Las advertencias caían como gotas en su mente, pero había algo más que lo atraía, un deseo de comprender, el corazón le palpitaba al recordar las historias, mensajes ocultos, traiciones ancestrales y un secreto que había sido pulido por el tiempo. La figura en la sombra se detuvo, girándose lentamente con un burlón destello en sus ojos. Eres más audaz de lo que imaginaba, Nicodemo. Pero ¿estás listo para escuchar la verdad que no deseas oír? Era un reto, pero también una oportunidad que podría cambiarlo todo. Sinónimos de honor y traición se cruzaban como ríos tumultuosos en su mente. Nicodemo respiró profundo y asintió, la curiosidad superando su miedo. ¿Cuál es la verdad? Con un gesto, la figura se acercó iluminando su rostro con un brillo mortecino. Era un viejo conocido, un antiguo espiritual de la ciudad, cuyas palabras siempre estaban impregnadas de misticismo. Has despertado a los antiguos, Nicodemo. Te están observando. Pero cuidado porque no todos los que habitan en las sombras buscan tu bienestar. La advertencia pesaba en el aire como el plomo. Juan se acercó, reclamando el espacio por una chispa de esperanza. ¿Y qué debemos hacer ahora? Debes encontrar el altar y desvelar el secreto de lo que una vez fue escondido.
Solo así podrás tomar el control de tu destino y el de todos los que amas. Cualquier esperanza de lucha o revelación se desvanecía mientras un eco ensordecedor emergía del fondo de la cueva. La tierra tembló como si el lugar se rebelara ante la intrusión. Entonces el suelo se agrietó por la violencia del grito. «¡Corre!», ordenó Nicodemo mientras un abismo se formaba debajo de sus pies. Pero en su mente una pregunta se retorcía: ¿estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La cueva del antiguo ahora estaba lista para revelar secretos, pero también para presentar peligros inimaginables. El destino se reía de él y la pregunta flotaba en el aire helado: ¿quién sería el sacrificio final en este juego de sombras? El eco del grito resonó en sus oídos mientras era tragado por el caos que se desataba a su alrededor. Nicodemo y Juan corrieron, sus corazones palpitando a un ritmo frenético, como si cada latido fuese una súplica por sobrevivir. Las paredes de la cueva parecían cerrarse todavía más, y un nuevo grito, más agudo, surgió desde lo más profundo, contradiciendo la urgencia de su huida. ¿Qué está pasando aquí?, Juan gritó, su voz temblorosa se perdía en la oscuridad. ¿Por qué esto está ocurriendo? No lo sé, respondió Nicodemo apretando los dientes. Las inscripciones en las paredes no vibraban. Eran susurros apagados que contaban historias de crueldad y de antiguos pactos olvidados. La cueva ya no era solo un lugar de respuesta, se había convertido en un escenario de pesadilla. De pronto, la figura que habían visto anteriormente se materializó de nuevo ante ellos, bloqueando su camino. Su rostro no era ni amable ni amenazador, simplemente una máscara de indiferencia y poder. La sombra sonrió como si disfrutara del desconcierto que causaba. «Pensaron que sería tan fácil», dijo con una voz grave que parecía provenir de 1000 bocinas al mismo tiempo. Para conocer la verdad, primero deben enfrentarse a sus propios demonios. Nicodemo se detuvo, el aliento entrecortado en su garganta mientras contemplaba a aquel ser. «¿Qué demonios? Nos estás matando aquí. Puedes huir, pero la verdad siempre encuentra la manera de aparecer», replicó la sombra, extendiendo un brazo hacia el abismo que había surgido. ¿Te atreves a saltar hacia lo desconocido, o prefieres quedarte en la superficie de tus miedos? Era un juego macabro y la decisión que enfrentaban se tornaba cada vez más crítica. Juan miró a Nicodemo, sus ojos reflejaban tanto miedo como determinación. «¿Qué hacemos?» «No puedo quedarme aquí ni un segundo más», Nicodemo sintió un nudo en su estómago, algo le decía que la sombra no mentía. La verdad podría cambiar todo, pero a un costo inimaginable. «Yo necesito saber», musitó, sintiendo que se acercaba un momento de inflexión. «Lo que sea que esté ocultando, debemos enfrentarlo», la sombra inclinó la cabeza, aprobando su respuesta. «Entonces avancen. La verdadera revelación está más allá de este abismo. Pero recuerden, la verdad siempre duele». Sin más opciones y con el tiempo corriendo en su contra, Nicodemo y Juan se encaminaron hacia el precipicio. Miraron hacia abajo donde la oscuridad se tragaba cualquier atisbo de luz, un túnel hacia lo indescifrable. Un susurro, casi un grito, les instó a saltar. «Ahora», exclamó Juan mientras se lanzaban juntos al vacío, una caída que no parecería tener fin. A medida que descendían, la sensación de liberación y terror se mezclaba en su interior. No podían volver, había un secreto esperando a ser descubierto, una verdad enterrada. La caída se detuvo bruscamente. Fueron recibidos por un suelo duro y frío. El aire provenía de corrientes heladas que soplaban desde múltiples direcciones. Cuando abrirían los ojos, notaron que estaban en una cámara enorme, su extensión invisible. Alrededor de ellos, figuras, espectros de la historia, se dibujaban entre sombras danzantes, observándolos, murmullando. «¿Dónde estamos?», preguntó Juan, su voz casi un susurro. «Nadie sale de aquí sin un precio que pagar», contestó una voz conocida que hizo que el corazón de Nicodemo se detuviera. Era su padre, un rostro que creía haber dejado atrás para siempre. Las palabras que siguieron eran un rompecabezas en sus mentes, un eco del pasado que exigía ser entendido. ¿Qué secretos había mantenido su padre escondidos? ¿Qué esperanzas de redención les quedaban ahora a medida que la sombra de lo que podrían haber enfrentado se alzaba ante ellos? El peso del pasado rebotaba en sus corazones mientras los murmullos subían en intensidad, una cacofonía de la historia y las promesas de aquellos que venían antes. La verdad, esa verdad que Nicodemo había buscado, no era solo una revelación, era un enfrentamiento contra su propia historia. ¿Estás listo para la
¿Verdad? Preguntó su padre, casi riendo en complicidad. Nicodemo sintió que la cueva temblaba bajo sus pies. Su pregunta flotaba en el aire como un desafío. ¿Podría enfrentar y aceptar el legado que su padre había dejado tras de sí? Una pregunta resonó en su mente. ¿Era él realmente capaz de soportar el peso de lo que estaba por venir? Y en el aire helado de la cámara, un nuevo susurro se fue intensificando. El juego apenas comenzaba. El aire frío de la cámara se volvió denso, como si las sombras mismas intentaran envolver a Nicodemo y Juan. La figura de su padre, temblando entre el susurro del pasado y la tensión del presente, parecía encarnar todas las respuestas que él había buscado. Pero ahora, esas respuestas venían atadas a preguntas que ni siquiera sabía que existían. ¿Por qué aquí? Preguntó Nicodemo con voz quebrada, sintiendo el peso del dolor y la desconfianza en cada palabra. ¿Por qué ahora? El padre de Nicodemo mantuvo su mirada fija, y aunque su rostro era uno que había amado y temido a partes iguales, ahora se convertía en el umbral entre el pasado y un futuro incierto. Porque es el momento de enfrentar lo que has evitado por tanto tiempo, Nicodemo. La verdad duele, pero lo que hay detrás de la sombra es aún más aterrador. La oscuridad parecía moverse a su alrededor, como si los murmullos de aquellos que habían caído en el olvido se unieran en un coro de advertencias. Juan, temblando de ansiedad, tomó un paso atrás. No sé si quiero escuchar más, murmuró, sus ojos reflejando la confusión y el miedo que ambos sentían. ¿Qué más podría haber ocultado? La figura paterna dio un paso adelante, extendiendo la mano como si quisiera tocar a su hijo. Lo que hicimos, lo que tú hiciste, Nicodemo, te ha llevado aquí. El ocultar la verdad no trae paz, solo alimenta la oscuridad. Sin ser consciente, Nicodemo había estado conteniendo la respiración, y ahora exhaló un suspiro pesado. Recordó las historias contadas en la mesa familiar, las leyendas pasadas. La sombra había mencionado demonios, pero aquellos cuentos que el viejo les narraba eran solo eso, historias. Ahora ante él parecía que podían transformarse en realidades escalofriantes. ¿Qué me ocultaste sobre Jesús? Preguntó Nicodemo, el pánico comenzando a insinuarse en su voz. Las palabras resonaron en la cámara, clamando por una respuesta que parecía no llegar. La habitación vibró a su alrededor, y las sombras se arremolinaron, simulando figuras danzantes en la penumbra. Él fue algo más grande que tú o que yo, respondió su padre, su voz ahora un eco profundo. Su historia nunca llegó a ser la que piensas. Hay secretos que incluso tú, Nicodemo, no puedes imaginar. El frío se intensificó, y de repente, un grito desgarrador resonó en el espacio, cortando el aire como una hoja afilada. Los murmullos se volvieron gritos, y las sombras empezaron a moverse en un torbellino frenético. Juan se aferró a Nicodemo, incapaz de despegar su mirada de la figura paterna, que también parecía estar luchando contra la tormenta de voces indiferentes. ¿Qué has traído a esta cueva?, gritó alguien desde las sombras, una voz distorsionada, llena de enojo. El pasado nunca se queda callado. Siempre regresa. Nicodemo sentía su corazón desbocar, las imágenes de su infancia, los recuerdos de su madre, todo lo que había querido proteger, se examinaba en la luz que comenzaba a emerger ahora desde el centro de la cámara. Su padre parecía más una figura de juicio que de apoyo. «¡Stop!», exclamó Nicodemo, luchando por ganar control. «No pueden dictar lo que ocurrió. No puedo ser responsable de algo que no sé». Las palabras parecían rebotar. En respuesta, la cámara se llenó de luces brillantes y ecos de su historia, visuales de su niñez entrelazados con imágenes de su carne viva, recreando el pasado en una película de horror. «Estamos aquí para romper el ciclo», dijo la sombra, por fin dándose a conocer. «Para que tú, Nicodemo, seas quien finalmente aborde esta carga». Mientras observaban la escena, la pregunta del legado se apoderó de ellos. ¿Sería él quien liberara el secreto enterrado, o lo llevaría consigo hasta la tumba? La decisión pesaba más que cualquier otro crimen, como una losa sobre sus almas. Entonces, un grito surgió del fondo de la caverna, más fuerte, más agudo, un eco de un futuro perturbador. A medida que todo se desvanecía, la luz se convirtió en una forma vagamente humana, pero no era del todo familiar. «No estoy solo. Aquí», espetó Nicodemo sintiendo el corazón palpitante en su pecho. «¿Qué haré ahora, cuando la verdad tiene un precio? ¿Qué voy a sacrificar esta vez?». La cámara explotó en risas infernales, y una nueva sombra emergía, lista para revelarle lo que había estado oculto, lo que nunca había imaginado que pudiera existir.
Una verdad con un eco arrastrándolo hacia la oscuridad otra vez, donde todo había comenzado. ¿Podría Nicodemo enfrentar lo que vendría, o caería atrapado de nuevo en un ciclo de dolor y redención que no podría romper? La única frontera a cruzar era el deseo de saber. La sombra empezó a tomar forma, y el rostro que emergía se asemejaba al de alguien que Nicodemo había conocido, alguien que había perdido en la niebla del tiempo. Sus ojos eran vacíos, pero había una chispa de reconocimiento en ellos, un reflejo distorsionado de su propio miedo. «Soy tu destino, Nicodemo». Y el momento de la verdad ha llegado, susurró la figura, su voz resonando con ecos de dolor y desesperanza. Nicodemo retrocedió, tropezando con Juan, que aún estaba petrificado por el terror. «¿Quién eres?», preguntó su voz, un susurro quebrado. Pero en el fondo una parte de él lo sabía. Esa presencia representaba los secretos que había tratado de mantener a raya, los secretos que su padre había mencionado. «Soy el eco de lo que no has querido enfrentar. Soy el eco del sacrificio», continuó la sombra, su cuerpo convulso como una ola en una tormenta. Jesús no fue solo un hombre. Su sacrificio fue el hilo que une tu vida y la oscuridad que acecha en cada rincón de tu ser. Has llevado su peso en tus hombros, Nicodemo, mucho más de lo que comprendes. De repente, las paredes de la caverna comenzaron a cerrarse, y un globo de luz surgió en el centro. Era un objeto opaco que emitía una energía pulsante. Nicodemo comprendió que la luz contenía la clave para desentrañar todo lo oculto, pero su cerebro tambaleaba entre la curiosidad y el terror. «¿Qué hay en la luz?», preguntó, su voz apenas un hilo. «Respuestas», declaró la sombra. «Pero no son fáciles de aceptar. Prepárate para ver lo que has negado, para comprender el papel que tu familia ha jugado en la historia de la humanidad». Mientras la sombra se acercaba al globo, Nicodemo sintió una lucha interna. ¿Podría aceptar la verdad? Un retumbar como el latido de un corazón gigante resonó en la caverna y la sensación de urgencia se apoderó de él. «Es un sacrificio», dijo su padre, apareciendo a su lado. «El conocimiento siempre tiene un precio. La verdad puede liberarte, pero también puede destruirte. ¿Estás listo para cargar con el peso del pasado?». El corazón de Nicodemo se aceleró. Podría arriesgar todo lo que había conocido por un conocimiento que podría convertirse en una maldición. «Podría ser suficiente», susurró Juan, sintiéndose impotente. «¿Quién dice que tenemos que resolver esto solos?». Las luces comenzaron a palidecer mientras la sombra se acercaba cada vez más al globo, y Nicodemo tuvo una revelación. Sus decisiones no solo afectarían su propia vida. La historia de Jesús, la historia de su familia, la historia entrelazada de la humanidad toda, todo estaba en juego. Cada vida que había tocado, cada mente que había influenciado, caía sobre sus hombros. «¿Qué pasará si elijo no saber?», preguntó Nicodemo, su voz resonando en el aire, salpicada de temores y anhelos. Pero al instante supo que no habría retorno. La sombra sonrió, una mueca inquietante. «¿Hay realmente una elección en esto? El secreto nunca se ha quedado en silencio. Ha tocado cada rincón de tu vida». La figura se abalanzó hacia el globo, y un estallido de energía recorrió la cámara, sacudiendo los muros que parecían estar vivientes. Nicodemo sintió que su mente se expandía, revelando vislumbres de un pasado turbulento, de sacrificios y decisiones que habían definido no solo su vida, sino también la de aquellos que vinieron antes y de los que vendrían después. «No», gritó, dándose cuenta de que la información, la verdad misma, estaba a punto de desbordar como un abismo abierto. Pero no pudo evitarlo, una luz cegadora lo engulló y su visión se convirtió en un torbellino de imágenes ovadas. «¿Estás listo para enfrentar el último secreto?», dijo la sombra, y Nicodemo sintió que su propia identidad se desintegraba ante la avalancha de la revelación. Cuando la luz se desvaneció, Nicodemo se encontró solo, el eco de las voces se había silenciado, y el aire parecía vibrar con nuevas preguntas, más oscuras que las anteriores. La figura había desaparecido, pero no antes de dejar caer una última advertencia: «Ahora todo depende de ti. ¿Qué harás con lo que has descubierto?». La incertidumbre llenó la caverna y con ella, una nueva ola de terror. A cada paso que diera, tendría que afrontar el verdadero peso de su legado. Podría transformar su dolor en fuerza, o sucumbiría ante los secretos que siempre había ignorado. El tiempo se había acabado, y la respuesta estaba a su alcance. La única pregunta que quedaba era si a Nicodemo realmente le gustaría saber lo que le esperaba. La negrura que había envuelto a Nicodemo se sentía densa, como un sudario que oprimía su pecho.
Se miró alrededor, buscando algún indicio de la sombra que había desaparecido, pero solo encontró un vacío reverberante. La luz que había lo envolvía en una vorágine de imágenes aún perduraba en su mente, cada destello como un latido resonando en su interior, un temblor recorrió su cuerpo. Era todo real. Se frotó las muñecas, aturdido por lo que había experimentado. Los ecos de sus pensamientos lo azotaban como un viento helado. La revelación de su legado familiar lo perseguiría irremediablemente, acechando en cada esquina, cada susurro. De repente, notó una figura temblorosa al borde de la caverna. Era Juan, que parecía despertar de un trance profundo. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz temblando con la fragilidad del miedo. Al ver la ansiedad en el rostro de Nicodemo, comprendió que algo había cambiado. Aunque no sabía que la intención en los ojos de Nicodemo transmitía una mezcla de incertidumbre y determinación. Vi cosas. Cosas sobre nosotros, sobre la historia. Nicodemo balbuceó mientras la realidad comenzaba a procesar el torrente de imágenes. No sé cómo, pero hay secretos ocultos que no solo nos afectan a nosotros. Juan retrocedió un paso, una sombra de desconfianza cruzando su rostro. ¿Se refiere a los secretos de tu familia? ¿Qué puede haber que sea tan terrible? Lo que descubrí no es solo nuestro. Abarca generaciones. Hay un hilo, Juan, que une nuestro destino con el sacrificio de Jesús. Y ese hilo puede quebrarse o reforzarse dependiendo de lo que elijamos hacer a partir de ahora. Nicodemo sintió el peso del silencio entre ellos. La idea de cargar con el conocimiento de esa experiencia lo llenaba de terror, pero también de una fuerza inesperada. Era como si el sacrificio prometiera un camino, uno lleno de posibilidades que jamás habían imaginado. Debemos averiguar más, dijo Juan, su voz un faro en la oscuridad. No podemos ignorar esto. Necesitamos comprender lo que significa. Pero Nicodemo sabía que no solo eran respuestas lo que buscaban. Era el peso del poder que acompañaba el verdadero entendimiento de los secretos. Un escalofrío recorrió su espalda. Pero ¿y si esos secretos son demasiado oscuros? He sentido lo que acecha detrás de ellos. Esa sombra, su mensaje da miedo, Juan. En ese momento un rugido sordo resonó en la caverna, como un trueno lejano. Las paredes temblaron y varias piedras se desprendieron, cayendo en un torbellino de polvo. Ambos se miraron y una idea inquebrantable se formó en sus corazones. Su búsqueda estaba causando revuelo, atrayendo poderes que no estaban dispuestos a quedarse en silencio. Debemos irnos, dijo Nicodemo, pero la urgencia en su voz no era solo por salir de la caverna. Era porque el tiempo se les estaba agotando. La verdad, lo que sea que hubieran descubierto, ya tenía ojos en ellos. Al alcanzar la entrada de la caverna, una luz cegadora apareció ante ellos. Una figura familiar se dibujó en el umbral, iluminando el sendero con su presencia. Era la sombra nuevamente en una forma más definida, más diáfana. La verdad nunca se oculta por siempre, dijo, su voz resonando en el aire, equilibrante entre advertencia y amenaza. Lo que han perdido es parte de un juego mayor. No son los únicos que buscan las respuestas. ¿Qué te trae aquí?, inquirió Nicodemo, sintiendo un nudo en el vientre. La figura hizo una pausa, como si sopesara la fuerza de sus palabras. Vengo a ofrecerles una elección. La búsqueda de la verdad puede liberarlos o convertirlos en peones de un juego que no comprenden, contestó la sombra, el brillo en sus ojos intensificándose. Debes decidir pronto. Solo hay un camino hacia adelante y una vez que lo elijas, ya no habrá vuelta atrás. El aire se llenó de tensión. Las opciones en su mente parecían bifurcarse, amenazadoras y seductoras al mismo tiempo. La decisión era suya, pero en el fondo sabía que su elección podría cambiar no solo sus vidas, sino también el destino que la historia había tejido en secreto. El riesgo valdría la pena. Mañana será tarde, murmuró la sombra antes de desvanecerse, dejando tras de sí una fría brisa que hizo temblar a los dos jóvenes. Nicodemo sintió como el futuro se encarnaba en su pecho, un nuevo comienzo, o un final apocalíptico. ¿Qué decisión tomaría y qué consecuencias acarrearía? La respuesta asomaba dolorosamente en sus mentes, esperando a ser desvelada mientras giraban en un mar de preguntas sin respuesta. La sombra se desvaneció dejando un silencio pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Nicodemo y Juan intercambiaron miradas, la mezcla de temor y curiosidad palpitaba entre ellos. La caverna, una vez un refugio de secretos,
ahora parecía un capítulo de una novela de terror, con sus ecos reverberando temor en sus corazones. Tenemos que decidir, Juan rompió el silencio, sus palabras arrastrando la gravedad de la situación. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Si la sombra tiene razón, otros están buscando lo mismo. Tal vez no quieren que lo descubramos. ¿Y si esconderse es nuestra única opción? Nicodemo respondió con una voz que temblaba. No sé si estoy listo para enfrentar lo que eso significa, los secretos que podría revelar. Hay cosas en nuestra historia que deberían permanecer ocultas. La culpa se apoderaba de él mientras recordaba la advertencia de la sombra. Mientras debatían, el rugido precedente resonó de nuevo, pero esta vez más cerca, como si los cimientos mismos de la tierra los retaran a huir, o a permanecer y enfrentar lo desconocido. La caverna comenzó a temblar, polvo del techo cayendo sobre ellos como cenizas. Vámonos, gritó Juan arrastrando a Nicodemo hacia la salida, donde la luz del atardecer se filtraba. Cuando salieron, el aire fresco contrastó con el terror que aún latía en sus pechos. Se encontraron en una llanura, con la caverna oscura detrás de ellos como un monstruo que se quedó con sus secretos. De repente se dieron cuenta de que no estaban solos. Un grupo de 3 personas, figuras oscuras, se acercaban lentamente. La tensión creció en el aire, cada paso resonando como un tambor premonitorio en el pecho de Nicodemo. ¿Quiénes son?, preguntó Juan, apenas conteniendo su voz temblorosa. Una de las figuras se adelantó, su rostro casi oculto bajo una capucha. Buscamos lo mismo que ustedes. Los secretos de la sangre, los secretos de la historia, dijo con un tono que heló la sangre de Nicodemo. Y no estamos dispuestos a dejar que esos secretos se escapen de nuestras manos. ¿Qué quieren de nosotros? Nicodemo sintió que las puntadas de miedo se transformaban en desesperación. Ellos no eran los únicos, se dio cuenta, y eso lo llenaba de pavor. Lo que buscamos solo puede hallarse si hay sacrificio, respondió la figura, alzando una mano como si tuviera un artefacto oculto. Y tú, Nicodemo, posees la clave. Tienes el hilo que conecta lo sagrado con lo perdido. Juan intentó retroceder, pero las otras 2 figuras ya les cerraban el paso. No hay tiempo para temer. La elección se aproxima. ¿Romperéis el ciclo o permitiréis que continúe? La sombra que os visitó no es un mero espectro, es solo un presagio de lo que está por venir. Nicodemo sentía como el sudor empapaba su frente. Una verdad áspera y amarga se instaló en su pecho, la decisión era suya. Pero con cada opción se asomaban sus miedos más oscuros, aquellos que ni él mismo quería enfrentar. La caverna había sido solo el principio. Se preparaba un juego mucho más grande y su destino ya estaba tejido en la tela del tiempo. Necesitamos averiguar más, gritó Juan, apretando el brazo de Nicodemo. No podemos dejar que nos controlen. Las sombras rieron suavemente como si conocieran un secreto oculto que ellos aún no comprendían. Lo que quieran, ustedes lo conocerán, pero no sin costo. Recuerden, el sacrificio puede ser la única forma de obtener respuestas o llevar a la ruina. Con el corazón latiendo con fuerza, Nicodemo miró hacia el horizonte. Su elección, aunque dudosa, se acercaba rápidamente, la inminencia de un sacrificio se cernía sobre ellos. Mientras las figuras comenzaban a girar sobre sí mismas, un destello de metal brilló en la comunidad de sombras. Espejo abismal, exclamó una de las figuras antes de que se traspusieran como humo en la brisa. Nicodemo sintió que el tiempo se detenía, una extraña voz resonando en su cabeza. El espejo sostiene la verdad, pero solo aquellos que están dispuestos a ver su reflejo más oscuro podrán romper la maldición. La revelación lo dejó temblando y con un estremecimiento profundo comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Mientras se alejaban, un nuevo espectro de incertidumbre les rodeaba, empujándolos hacia un futuro incierto. ¿Estaban listos para enfrentar lo que el espejo mostraba? ¿Y qué precio tendrían que pagar para descubrir la verdad? La noche se cerraba sobre ellos, y el destino de Nicodemo y Juan dependía ahora de un reflejo que apenas comenzaban a comprender. La oscuridad comenzó a dispersarse mientras Nicodemo y Juan emergían de la cueva. La luz del alba iluminaba un mundo que había cambiado para siempre. Habían enfrentado sus miedos más profundos, pero las preguntas que los acechaban aún pesaban en su corazón. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Juan, con la voz entrecortada por la incertidumbre. Nicodemo miró al horizonte, donde los primeros rayos del sol rompían con la penumbra.
Sentía que la verdad lo había transformado, aunque nunca imaginó lo que conocer significaría. Tendremos que enfrentar lo que hemos descubierto. No solo por nosotros, sino por todos los que aún deben conocer la verdad de Jesús, respondió Nicodemo, firme en su decisión. No podían dar marcha atrás. La revelación que habían presenciado no solo era su carga, era una responsabilidad gigantesca que debía ser compartida. Un escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en lo que estos secretos significaban para su pueblo. La historia podría revelarse, pero también podría causar un desasosiego en una sociedad que aún lidiaba con la pérdida de su Mesías. Esto es solo el comienzo, se murmuró a sí mismo, sintiendo la determinación firmemente arraigarse en su pecho. Mientras caminaban de regreso a Jerusalén, el aire fresco se sintió etéreo. Las calles estaban despertando, todavía nebulosas y silenciosas, como si el mundo mismo temiera la verdad que podría desatarse. Las viejas murallas de la ciudad, testigos de tantas historias, parecían palpitar. No será fácil. Habrá quien se oponga a nosotros, quienes no quieran que la oscuridad se ilumine, dijo Juan, recordando el misterio que los había envuelto. Nicodemo asintió, sintiendo un nudo de angustia. Sabía que las sombras intentarían impedir que su voz se escuchara, la conmoción por el sacrificio de Jesús aún pesaba en el pueblo. Muchos no estaban preparados para enfrentar lo que su muerte representaba. Pero aquellos que buscaban la luz tenían derecho a entender la pluma con la cual se escribía su historia. No solo se trata de contarlo. Debemos prepararlos, dijo Nicodemo, recordando la advertencia de su padre entre las sombras. Al llegar a la plaza central, la multitud comenzaba a congregarse. Hombres y mujeres murmuraban entre ellos, su preocupación palpable. Nicodemo subió a un pequeño pedestal, la mirada decidida y clara. Las voces se apagaron lentamente y el silencio se adueñó del lugar. Déjenme hablarles, comenzó, y mientras sus palabras flotaban en el aire, sintió que la historia quería brotar de su ser. Lo que descubrimos en la cueva es un legado compartido, una herencia que nos une. Jesucristo no fue solo un hombre, su sacrificio es la piedra angular de nuestra historia, pero hay más. Los rostros de la audiencia reflejaban incredulidad y temor, pero también esperanza. Con cada palabra, una nueva luz se encendía en su interior. Habló de las sombras del altar y de los antiguos ritos, de aquello que había mantenido a su pueblo en cautiverio y miedo. Había sacrificios que se habían hecho a lo largo de siglos y que condicionaban el presente. Y cuando sus ojos se encontraron con los de su amigo Juan, sintió que habían dado un paso hacia la redención. Las murmullos se intensificaron entre las masas, el eco de la verdad resonando en la plaza. Algunos se atrevieron a hacer preguntas, otros lloraban, conscientes de que la revelación podía cambiarlo todo. El temor al cambio competía con la libertad que traía el conocimiento, y Nicodemo sintió como su corazón se inyectaba de energía. Descelébrense y abracen lo que somos, lo que nos ha definido. Aceptemos juntos nuestro legado y el valor de esta verdad. Solo así podremos sanar, concluyó, su voz llena de fervor, y justo como el primer destello del sol iluminó la plaza y abrazó a todos, Nicodemo supo que la historia no solo estaba en manos de unos pocos, sino en las de todos. Había enfrentado sus demonios y salido fortalecido. La oscuridad tal vez aún acechaba, pero ahora había esperanza, un ligero hilo de luz en la penumbra, con una renovada determinación. Nicodemo miró al futuro sintiendo que había tomado el camino correcto, cada sacrificio algún día haría brillar su verdad. La historia continuaba, y él iba a ser parte de ella, un testigo y guardián de la luz. La vida, sus secretos y sacrificios se entrelazaban y juntos, como pueblo, darían pasos firmes hacia el mañana. Ahora, este es el momento de demostrar tú también que eres parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estos relatos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión increíble. Tu apoyo es crucial.